estamos conectados y porque estamos en nuestro devocional diario, meditando en la palabra, pasando un tiempito a solas con el Señor, aprendiendo cómo es este tiempo de devocional que vos y yo necesitamos dedicarle en la presencia de Dios para conocer más a nuestro querido y maravilloso Salvador, como nos instruye la palabra, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a orar para iniciar este tiempo de devocional y luego vamos a meditar en la palabra. Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, queremos alabarte, bendecirte, exaltar tu santo nombre, agradecerte, Señor, porque nos permites, Señor, entrar en la intimidad de tu presencia, papá, tener un tiempo a solas contigo, porque nos permites, Señor, conocerte más y así poder ser abrazados por ti. Llénanos con tu espíritu, Señor. Hoy nos curvamos delante de tu presencia pidiéndote perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por todo aquello que ha entristecido tu corazón, papá. Señor amado, aquello que nos ha alejado de tu presencia, Señor, te pedimos perdón. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que nuestra vida te pertenece por entero, de la cabeza a los pies. Abba, Shereme, Canturimi, Kemanasia. En el nombre de Jesús reafirmamos nuestra alianza contigo, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas, que nos llenes de tu espíritu hasta transbordar de tu presencia, para que no solamente nosotros podamos alcanzar la plenitud, Señor, sino que podamos ser afinados por ti como instrumentos en tus manos y así podamos alcanzar otras vidas, Señor. Prepáranos para el tiempo que tienes tú para cada uno de nosotros y para tu iglesia en general, Señor. Que podamos recibir tus revelaciones, tu manifestación, que podamos con nuestros ojos ver tu gloria. Tu palabra nos anima a buscar, Señor, conocerte más. Tu palabra nos dice que aquellos que creen verán tu gloria. Aumenta nuestra fe, Señor, si es fe lo que nos está faltando, aumenta nuestra fe, pero abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Queremos ser sensibles a ti, percibirte, papá, dentro nuestro y a nuestro alrededor. Precisamos percibir tu mover, vivir lo sobrenatural en tu presencia. Por eso llévanos más profundo, Señor. Llévanos de la mano, no permitas que te soltemos la mano, que intentemos continuar haciendo las cosas a nuestra manera, papá. Condúcenos en victoria. Queremos, Señor, vivir todas las promesas que nos hiciste, Señor. Queremos de verdad vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, volvernos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que cautiva nuestra mente y corazón ahora para que podamos pasar este tiempo con tu palabra y conocerte más. Señor, hemos iniciado este diálogo contigo, hablando nosotros. Ahora te pedimos que nos respondas, que nos hables, que nos digas lo que hay en tu corazón, papá. Vamos a abrir tu palabra. Señor, impregna tu palabra en las tablas de nuestro corazón. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús y danos el entendimiento de los cielos para que nuestra mente sea transformada por tu Espíritu, Señor. Aramán, Turimi, Kebadas, Tereme, Comanasia. Alabado sea tu nombre ahora y siempre, a donde quiera que vayamos. Amén y amén. Aleluya. Estamos ya en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y de la forma en que él lo llama en esta segunda carta como hijo muy amado. Así es como Pablo se dirige a su discípulo Timoteo, a quien deja responsable por la iglesia de Éfeso o de Efesios cuando se va a Roma y en ese proceso de continuar la obra, el apóstol Pablo queda preso en Roma.
Desde allí, hoy le damos gracias a Dios por esa prisión, pues debido a él quedar preso, esas cartas son escritas con la intención de continuar cuidando de la iglesia, de continuar instruyendo a sus discípulos. Pablo encuentra en las cartas esa vía de conexión, esa forma de continuar haciendo la obra. Ahora desde allí, de la prisión, lo vemos a Pablo sin murmuraciones, sin sentarse a llorar y reclamar, un hombre que estaba totalmente impregnado por el llamado que Dios había hecho en su vida, y aún en medio de los barrotes de la prisión, determinado a seguir ocupándose de la obra de Dios, lo hace a través de las cartas. En su segunda carta, Timoteo capítulo 2, el título de la versión a Reina Valera 1995, dice: un buen soldado de Jesucristo. Hoy estamos en el capítulo número 2, en la secuencia de la lectura del devocional. Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo entre este sello que dice: conoce el Señor a los suyos, conoce el Señor a los suyos, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártense de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto
para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen así del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La palabra de Dios nos exhorta hoy de manera eficiente, clara y específica. Y vuelve a resaltar el apóstol Pablo en este capítulo, en la segunda carta, vuelve a reafirmar la necesidad que tenemos de estar prestando mucha atención al tipo de conversaciones que tenemos con las diferentes personas dentro y fuera de casa, en la iglesia, en el trabajo, donde vamos. ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? Si ellas se edifican, si son conversaciones inútiles, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras palabras, para decir qué tipo de cosas y escuchar qué tipo de cosas es que estamos invirtiendo nuestro tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, que esto pueda venir a confrontar nuestra realidad y que podamos revisar qué tipo de conversaciones hemos alimentado de forma cotidiana, porque la verdad es que deja muy claro, en esta versión habla de ser como una gangrena que va consumiendo el cuerpo, y otras versiones hablan explícitamente de ser como un cáncer que destruye al cuerpo de Cristo. Muchas congregaciones, muchos grupos cristianos se han desmembrado, se han dividido, se han destruido y han dejado muchas heridas y heridas profundas en muchas ovejas del rebaño del Señor a través de discusiones inútiles, a través de conversaciones que no edifican, a través del tiempo que los hermanos invertimos en hablar lo que no edifica, lo que no corresponde, lo que no agrada al Señor, aquello que inclusive nos pone a criticar a nuestros hermanos, y el enemigo se encarga tranquilamente de hacérselo llegar para que así podamos provocar heridas con nuestras propias palabras. Necesitamos ser extremadamente vigilantes y permanecer en constante oración para que no le demos lugar al diablo, aquel que tiene el único objetivo de robar, matar y destruir nuestras almas, nuestros ministerios, nuestra vida de la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a nuestro modelo que estamos tratando de absorber y de aprender en estos días, este modelo que nos dejó nuestro pastor fundador, el pastor Daxon Lira, al respecto del devocional, haciéndonos 6 preguntas, siempre esas mismas preguntas a cada texto que leemos, para poder estar extrayendo de cada trecho de la palabra que vamos compartiendo en el devocional las verdades y el poder que ella trae sobre nuestra vida. Y finalmente, en el punto 7, tratar de parar para pensar, evaluar, analizar cómo traer ese poder de la palabra para instalarlo en mi vida, cómo aplicar esta enseñanza a mi vida. Amén. Entonces, el primer punto o la primera pregunta que le hacemos al texto es si hay pecados que yo debo abandonar. ¿Hay algún pecado que la palabra me está exhortando, que me está orientando a abandonar? Y yo encontré en el versículo 2, empezando ya en el versículo 2, a una exhortación al respecto de la desobediencia a la palabra con respecto al ir a la orden que Dios nos dio de anunciar el evangelio a toda criatura. Ese pasaje donde el Señor
nos ordena a todo su pueblo sin discriminación, ¿ah? Independiente de que sos nuevo, convertido, si sos antiguo en la iglesia, si sos pastor, diácono, obispo, obrero, está hablándole a su pueblo. Ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Aquel que crea es una gran promesa de poder manifestarnos, siguiéndonos las señales y maravillas que aquellos que creamos y así hagamos según lo que Él nos está ordenando de ir y anunciar las buenas noticias, las señales nos seguirían. ¿Qué señales? Y expulsar demonios en su nombre, estar sanando a los enfermos, y por ahí va, ¿ok? Que puedas meditar en el capítulo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, para que vos puedas verificar esa verdad. Entonces, en el versículo 2 nos exhorta a que estemos anunciando el Evangelio del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, encárgate que la obra continúe, encárgate que la palabra continúe siendo anunciada. Yo estoy aquí preso, vos estás ahora líder como de la iglesia ahí en Éfeso. Hacé lo que yo hice con vos, prepará discípulos, enseñá lo que yo te enseñé y que estos enseñen a otros. Ese es el objetivo del Evangelio, que vos y yo seamos protagonistas de la manifestación de la gloria de Dios en esta tierra, que nosotros entendamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que podamos entender cuál es nuestro propósito en esta vida y de la forma en que vos y yo tenemos de conocer cada vez más el poder de Dios manifestado a través de nuestra propia vida, a través de la obediencia a la palabra. No se trata de nosotros, se trata de aquel que todo lo puede, que todo lo hizo y que todo lo dio por nosotros. Amén. Entonces, el primer pecado que veo que necesitamos abandonar es la negligencia en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. La omisión en muchos casos, que muchos hacen oídos sordos y piensan que eso no le corresponde porque no son pastores, que los que predican son los pastores. Yo he escuchado muchas ovejas declarar estas cosas. Es un peligro, es un pecado de omisión que vos traes para tu vida, porque el anunciar el evangelio del Señor es para todos, en cualquier lugar, y está hablando en el mundo, ¿ok? Y principalmente cuando uno habla de multiplicación, de rebaño, de ganar almas, y trae la figura, la simbología del rebaño que el mismo el Señor usa para hablar de la iglesia, entendemos la lógica que es que son ovejas las que producen ovejas, ¿ok? Entonces la responsabilidad el pastor tiene la responsabilidad de cuidar del rebaño, pero traer, multiplicar, hacer nuevas ovejas son responsabilidades de las ovejas. Entonces jamás es una falacia eso de estar diciendo que solo el pastor es el que predica y el pastor es el que tiene que cuidar de darle el buen alimento, de preparar el buen pasto para el rebaño, de estar ahí cuidando, de ser el protector, de estar acompañando el rebaño, instruyéndolo, guiándolo, pero son las ovejas las que traen ovejas. Así que a despertar pueblo de Dios para poder estar anunciando. Yo me acuerdo que a ni bien me convertí, empecé a predicar sin saber que estaba predicando, era solamente contando la experiencia que había tenido con el Señor, y de esa manera el Señor fue dándome las primeras almas, sin haberme propuesto predicar, sin haberme propuesto evangelizar, por la simple emoción de haber vivido lo que viví, querer compartirlo con alguien. Así que apenas con compartir aquello que vos ya viviste con el Señor y llevar a otros a confesar el nombre del Señor, a rendirse a sus pies, ya estarás haciendo tu trabajo de evangelismo. El versículo 14 nos anima, nos exhorta a abandonar todo tipo de corrupción, a no caer en la corrupción, y si caemos, a abandonarla, a
y con respecto a la falta de enfoque, de dirección, de concentración en las cosas del reino, del enfoque en el servicio, en la producción, en esto de estar ocupándonos de dar fruto, porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él va a pedir que extendamos las manos y le mostremos el fruto de nuestras manos. Entonces necesitamos estar enfocados en eso. Señor, dame frutos, decime cómo trabajo, cómo sembrar, enséñame para que yo pueda dar fruto y no sea como la higuera que él maldijo y se secó, ¿ok? Versículo 4, entonces, también